Bueno, pues de nuevo nuestro apartado Flores y Plantas, con el que aprendemos un montón a través de nuestro apartado de Torremolinos Puertas Abiertas. Nos encontramos en el vivero municipal Pinares de Torremolinos y nos encontramos, por supuesto, con nuestro colaborador y técnico municipal de este vivero, José Ramón. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a hablar de algo muy original y además que nos puede servir para condimentar, para tener en casa. Vamos a hablar de plantas mediterránea aromática. Pues sí, yo creo que merece capítulo aparte este grupo extenso de plantas. Creo que no están en defensa últimamente y debiéramos de ponerla más en alza, porque son plantas muy autóctonas, son plantas muy nuestras. De hecho, la palabra mediterránea está indicando que el origen de este grupo de plantas es toda la franja litoral mediterránea, con todas las condiciones específicas, tanto en clima y suelo, que aquí se dan y que ahora explicaremos, ¿no? ¿Qué características tienen estas plantas? Bueno, que son unas plantas en las que no nos fijamos mucho porque no tienen muchísima flor, pero sí que es verdad que podemos hacerle un uso, por ejemplo, en nuestros hogares para condimentar alimentos, por ejemplo. Sí, uno de ellos. Es decir, es una de las características principales que debemos, creo yo, comentar sobre la planta mediterránea. No hay que olvidar que, bueno, sus condiciones edafoclimáticas, por comentarlas un poco y que la gente las entienda, estamos hablando de planta que le gusta el suelo en general, salvando algunas excepciones que después comentaremos, con un pH, digamos, más alcalino debido al calcio que tiene por naturaleza la franja mediterránea en cuanto a suelo, ¿no? Y es un clima bastante dispar en cuanto a temperaturas en invierno y temperaturas del verano, es decir, la planta tiene que estar diseñada para aguantar temperaturas extremas casi en invierno y, por el otro lado, es decir, en cuanto a altas, en verano. Y de hecho, pues todo este abanico de posibilidades así lo hace. Es decir, tenemos plantas que aguantan menos 12 grados y después unos 45 de máxima, ¿no? Por lo tanto, creo yo que es excepcional, es la planta que mejor aclimatada va a estar de forma natural a nuestros jardines y en general se utilizan poco, ese es mi parecer, ¿no? Hay una gran variedad, aquí hemos puesto algunas de ellas, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles son. Sí, hay muchas especies, entre ellas, pues, si queremos hacerlo de la derecha de los espectadores hacia izquierda, tenemos orégano, tenemos tomillo, tenemos romero con un porte distinto, porte arbustivo, en este caso es porte postrado. Lavanda, en el caso de la hoja más grisácea, lavanda angustifolia, en el caso de la que tiene la hoja más ancha y dentada, lavandula dentata, y la que tiene floración ahora mismo es la estoecas, que sería la excepción que confirma la regla en cuanto a suelo, puesto que es una lavanda que le gusta más el pH ácido que el pH alcalino. Y delante de ellas pues tenemos dos tipos de menta, una bastante conocida, la hierbabuena, y muy utilizada, la otra también conocida y menos utilizada, que es la menta normal, ¿vale? La menta piperita. Bueno, son plantas cuyas características, tienen todas una en común, y es que poseen principios activos que bien elaboran ellas o contienen en sus tejidos. Y esos principios activos le dan distintas características. Tú has comentado antes algunas que son bastante interesantes, como por ejemplo las características organolépticas que tienen o presentan algunas de ellas, como por ejemplo el orégano, el tomillo, incluso el romero para uso de hacer asado, hay gente que lo utiliza bastante. Y después pues tienen otros pigmentos aromáticos que le dan el carácter pues de que huelan bien. Y a este respecto sí me gustaría hacer un inciso, y es que no es una planta, yo creo que nos ofrece muchas posibilidades en el sentido de diseñar jardines, porque entendemos o presuponemos a la hora de diseñar de que todo el mundo ve, todo el mundo se maneja bien dentro de un jardín, pero no, hay gente que tiene minusvalía, hay gente que son ciegos, no ven, y a lo mejor le gustaría saber distinguir botánicamente una planta. Entonces, esa facultad la dan las plantas aromáticas, y la planta mediterránea lo es. Es decir, por el olor, una persona ciega podría distinguir entre una lavanda, o un romero, o un tomillo, o un orégano. Hay que, creo yo, hacer más uso de este tipo de plantas y pensar también en la gente que no, desgraciadamente, o por circunstancias de la vida, no tienen los 5 sentidos como los tenemos el resto, ¿no? Entonces hay muy pocos jardines diseñados desde ese punto de vista. Siempre es ocasión de poder utilizarlas, ¿no? José Ramón, hemos hablado de algunas plantas aromáticas para condimentar alimentos, pero también hay algunas que tienen efectos farmacológicos, por ejemplo. Efectivamente. Desde el punto de vista genérico, cuando en el nombre en latín siempre tengamos el apellido officinale, por ejemplo, Rosmarinus officinale, eso significa que tiene un origen officinal, significa farmacológico. En general, todas las que aquí tenemos hoy tienen, es decir, se utilizan por algunos de sus principios con fines farmacológicos. Por lo tanto, otro valor añadido de este grupo de plantas, ¿no?
Fíjate que sabemos pocos de estas plantas, ¿no? Que además dan una utilidad, porque hay algunas de ellas que se utilizan en medicamentos, bueno, y una gran variedad. Otras, por ejemplo, tienen el efecto de repelentes de insectos, por ejemplo. Por ejemplo, orégano, que no tenemos aquí ejemplos para poder mostrarle a los televidentes, pero que es cierto que tiene ese principio activo, repele insectos, por ejemplo, pulgas, ¿no? Es bastante buen repelente, sobre todo de pulgas. Es decir, que hay muchos aspectos, otro que tampoco hemos comentado, quizás también de bastante entidad, es el carácter melífero, sobre todo de las especies de lavanda y romero. Es decir, cuando no está una en flor hay otra especie que lo está y atraen a las abejas para que de ahí puedan, evidentemente, sacar el néctar y fabricar su miel, ¿no? José Ramón, ¿requieren muchos cuidados estas plantas o no? Pues lo que decíamos antes, es decir, no entiendo el por qué no se apoya más a este tipo de plantas, en el sentido de que si hay que primar algo es la aclimatación. Siempre hemos hablado en nuestros programas de que queremos fabricar plantas, queremos producir plantas, pero queremos producir plantas que esté aclimatada a nuestro entorno, a nuestras condiciones climáticas. Y evidentemente aquí tenemos poco que hacer, es decir, esta planta de forma natural crece en nuestro clima, por lo tanto hay que usarla más, ¿no? ¿Cómo debemos tener ese riego? Porque está diciendo que se aclimata bastante bien a nuestros jardines. ¿Tenemos que regarla demasiado? No, es otro carácter positivo que podemos encontrar en este grupo, ¿no? Es decir, hemos hablado antes de características de la foclimática, hemos hablado de la temperatura, quizás no lo hemos hecho en el INCO con el tema de la precipitación. Aguanta la precipitación normal que tenemos en nuestra franja, más o menos se repite en todo el litoral mediterráneo, y estamos hablando en torno a los 500-600 mililitros de agua al año. Por lo tanto, es decir, la aclimatación en cuanto a precipitación, en cuanto a temperatura, es ideal, ¿no? Cuando la tengamos formando parte, por ejemplo, de nuestro jardín, nuestro patio, una riate a lo mejor con plantas mediterráneas, como después veremos que podemos hacer, pues no las vamos a agobiar en exceso con el agua de riego, porque eso nos puede traer, y en este grupo de plantas más, enfermedades por pudrición de raíz, ¿no? Entonces, riego quizá un par de veces en semana, 3 en verano, ¿no? Nada más, es decir, no es una planta muy exigente en agua. Pues fíjense ustedes, si no lo habían pensado, unas plantas que no requieren unos cuidados especiales, que todos podemos tener en nuestros jardines, y además nos podemos beneficiar de ellas, ¿no? Un poquito de tomillo, de orégano. Es interesante, aunque tengamos poca superficie en nuestro jardín, siempre es interesante tener una riata de planta mediterránea. Nos permite, a la hora de hacer a lo mejor una barbacoa, pues puedes recurrir a ellas si te gusta y poder condimentar con ellas, ¿no? Además son de larga duración. Porque como no hay que estar muy pendientes de ellas, ¿verdad? Correcto, aunque llueva, no te van a estropear las flores. No tienes que renovar, como quizás lo requiera un macizo de planta de flor. Esto no quiere decir que no haya que utilizarlo en un jardín, evidentemente cumple una función ornamental que no la va a cumplir la planta mediterránea. Pero no tenemos que estar renovando planta mediterránea, es decir, te puede durar perfectamente 5 años, entre 3 y 5 años, ¿no? Entonces, es otra ventaja. ¿Tenemos que echarle algún tipo de tierra, abono especial o...? No, simplemente o particularmente conseguir un pH quizás no bajo, es decir, que esté un poco alcalino, ya que hemos dicho y hemos mencionado antes que le gusta la cal, ¿no? En líneas generales. Por lo tanto, abonado normal, es decir, cualquier abono de complejo normal le sería válido, siempre que no diera reacción ácida, es decir, no utilizar abonos con sulfato. Esa sería la precaución, ¿no? Regar con agua que no sea demasiado mala y ya está. ¿Es una planta que nos podría durar varias temporadas? No habría ningún problema, sin ¿no? ningún problema. Es decir, estamos hablando de que en plan semi-intensivo te puede durar 4 o 5 temporadas, por lo tanto, creo yo que el acierto es total. Cumple, es decir, tenemos distintos formatos, ¿no? Estáis viendo como planta tapizante, por ejemplo, en el caso del orégano, que está en segundo lugar, algo más arbustivo, el romero se puede poner en 1 metro, 1,20 m perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que en el jardín también tiene su lugar. Efectivamente, el estrato intermedio lo ocuparán especies como la lavanda, el romero, y el último estrato, es decir, de porte menor, lo ocuparán las tapizantes, en este caso romero postrado o orégano tapizante, ¿no? Te voy a preguntar algo un poco tonto. ¿Solo sombra? ¿Dónde las ponemos? No, siempre sol, ¿no? Es decir, la franja mediterránea también se caracteriza en su condición natural por alta insolación anual, incluso en época invernal.